Lo primero que tengo que tener en cuenta es que estos patrones verbales funcionan en todos los tiempos, ¿sí? Eso es muy bueno, es un salvavidas. ¿Por qué? Porque sería horrible que funcionara en algunos tiempos y en otros no, ¿sí? In this case, the verb pattern works in all tenses, ¿sí? Así que si estoy diciendo un verb pattern en presente, que es la mayoría de los ejemplos que vemos normalmente son en presente, no significa que en pasado sean diferentes, ¿sí? Tendré que hacerles las modificaciones al verbo principal, ¿sí? Para que esté en pasado, si es un verbo regular, le agrego ed, ied o solamente la d. O si fuera un verbo irregular, pues cambio el verbo y lo pongo en pasado. Pero el patrón verbal en sí va a mantenerse igual. Por ejemplo, si después de el verbo hubiera una preposición y el otro verbo en infinitivo, eso no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es el verbo principal, ¿sí? Lo mismo si tuviera que hacer en futuro o en alguno de estos tiempos que fueran continuo, presente continuo, pasado continuo, futuro continuo, no va a cambiar. Solo va a cambiar el verbo. El patrón se mantiene intacto. Así que eso me ayuda muchísimo. Veamos un ejemplo. Call to. Call to es llamar para. Cuando uso call to, estoy diciéndole a alguien por qué razón estoy tomando el teléfono para comunicarme con ellos, ¿sí? Y la preposición es to, call to. Y después viene otro verbo. Por ejemplo, aquí la mujer va a llamar para quejarse. Quejarse es complain, complain. Entonces, por ejemplo, en presente, yo le puedo decir al empleado, llamo para quejarme del servicio. I call to complain about the service. ¿Ok? I call to complain about the service. Pero en realidad no usaríamos el presente simple. Lo que usaríamos aquí para decir estoy llamando para quejarme del servicio sería un present continuous. Entonces la oración correcta sería I'm calling to complain about the service. I'm, agregué el verbo to be porque es present continuous. I'm calling, le agrego ing al verbo, pero el pattern no cambia. I'm calling to complain. I'm calling to complain about the service. Ahí vimos que el pattern no cambia, ¿sí? To complain, queda igual. ¿Qué pasaría si tengo que hacer esto ahora pero en pasado? Bueno, el verbo principal, call, es el que cambia. En este caso, call es un verbo regular. Significa que le voy a agregar la ed para el pasado y voy a decir called, ¿sí? Entonces llamé o llamaba. El patrón quedaría así. I called to complain about the service. Yo llamé para quejarme del servicio. Ahora, ¿qué pasaría si tuviera que hacer esta oración en futuro? Le voy a agregar un will adelante del verbo call. El will lo va a transformar en futuro. Entonces podría decir, I will call to complain about the service. Pero el patrón también permanece intacto. Como te dije, cuando aprendes un verb pattern, puedes usarlo en cualquier tiempo verbal. Eso es lo fácil de esto, ¿sí? Lo difícil quizás te pueda parecer es que vamos a tener muchos verbos con diferentes patterns, pero vas a ver que como son patrones, se repiten. Entonces, una vez que te memorices para qué sirven, te va a ser fácil. Veamos ahora algunos ejemplos usando el pattern call to. Primero vas a escuchar la explicación solamente en inglés y vas a poder ir siguiendo con los subtítulos y después vas a ver los ejemplos. También vas a poder ver los subtítulos y también lo tienes en el PDF. Así que una vez que escuches el audio de cómo se dice, por favor di lo mismo, ¿sí? Trata de grabarte esa oración, así cuando te queda grabada, bueno, tú podrás usarla también después en la misma situación cuando quieras hablar y eso va a hacer que mejores tu fluidez. Empecemos a escuchar los ejemplos. When using the words "I'm calling", you are stating that you are actually using a phone to call and relay information. Here are some examples. I'm calling to tell you about my day. I'm calling to accept your invitation. I'm calling to answer your question.
I'm calling to book a reservation at your restaurant. I'm calling to complain about something. I'm calling to thank you. I'm calling to support your decision. I'm calling to remind you of our dinner plans. I'm calling to report a lost wallet. I'm calling to receive my prize.